estoy seguro que nos va a transformar. Mateo 16, versículo 21 al 23. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Mira lo que dice las Escrituras. Si usted no lo pudo encontrar, también lo tenemos aquí en la pantalla. Si usted gusta ver a través de la pantalla, en Mateo 16, versículo 21 al 23, dice de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y añade, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén y amén. Toma asiento, iglesia. Me gustaría preguntarte antes de arrancar, ya estamos a punto de arrancar. Mira, hoy vamos a estar meditando bajo un tema llamado El diablo está contratando. Así que me gustaría preguntarte algo. La pregunta normalmente me gusta hacerla para que al final todo diga, bueno, Byron, usted me preguntó al menos, firmé el contrato, ¿no? ¿Con anestesia o sin anestesia en esta noche? Yo sabía que siempre le gusta lo malo, sin anestesia. Dicen, dale, Byron, sin anestesia, aquí no hay anestesia. Así que todos dijeron anestesia, o al menos la mayoría, y la mayoría gana. Así que para aquel que no dijo nada, así que vamos a optar por sin anestesia en esta noche. Así que vamos a estar meditando bajo un tema llamado El diablo está contratando. ¿Qué te parece? Yo sé que suena raro, pero tenme paciencia en los próximos minutos. Si usted me puede prestar lo más que pueda la atención, si usted puede poner en silencio su teléfono, si aún está encendido, para evitar algún tipo de distracción y pueda concentrarse el que está a su lado, usted pueda recibir el mensaje, yo sé que va a ser de gran bendición. Y si el que está al lado está ahí haciéndole un poco de ruido, dígale, después te reportamos con la autoridad de la iglesia. Después lo reporta conmigo, después nos arreglamos con esa persona, ¿de acuerdo? Pero hoy mira, el diablo está contratando. Quiero empezar hoy en esta noche con una historia que yo creo que algunos de ustedes la han escuchado. Y esta historia tiene que ver con un caballo. Esta historia cuenta que había un caballo que estaba amarrado y quería prácticamente soltarse de donde el dueño lo tenía amarrado. Y había pasado algunos días que solamente amarrado, le daban comida y agua. Y el caballo creo que le gustaba un poco salir, ¿no? Le gustaba que se montaran sobre él y lo llevaran al campo. Y habían pasado algunos días que el caballo solamente había estado amarrado. Entonces el caballo empezó un poco a, como nosotros le llamamos, a tratar de tirar de la cuerda para tratar de soltarse, porque quería ir a otro lugar. En este momento que el caballo estaba tratando de tirar de la cuerda para soltarse, por ahí estaba esto a quien nosotros le conocemos como el diablo, como Satanás, ¿de acuerdo? Y Satanás cuando ve que el diablo cuando ve que el caballo estaba tratando de soltarse, se vino a la mente y dijo, voy a armarme un plan, voy a hacer algo. Y ya tenía todo el plan en su mente, dijo, voy a hacer algo. Y cuenta la historia, no la Biblia, porque no está en la Biblia, la historia. No me va a decir, Byron, después, ¿dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia, es una historia, ¿de acuerdo? Y el diablo cuenta la historia que fue y suelta al caballo. El caballo al verse suelto dijo, ahora voy a explorar los campos del vecino. El caballo sale a los campos del vecino y resulta que en los campos del vecino había sembradío nuevo, sembradío fresco, y el caballo pisoteó una parte y la otra parte comió de los sembradíos, no de su dueño, sino del vecino de al lado. El vecino de al lado, obviamente al ver desde lejos que un caballo estaba pisoteando su sembradío y que una parte la había comido, saca su rifle y apunta directamente al pecho para acertar con su rifle y termina matando al caballo. Imagínate qué historia más triste, pobre caballo, ¿no? De repente el dueño del caballo se da cuenta que el vecino había matado a su caballo. El dueño del caballo furiosamente dijo, ¿sabes qué? Me las voy a desquitar y esta persona me la va a pagar. Sacó su rifle, fue a la casa del vecino y mató al vecino. La mujer del dueño del sembradío se dio cuenta que el vecino, el dueño del caballo, había matado a su esposo.
Enojada, muy furiosa, agarró el rifle de su esposo y fue y buscó al dueño del caballo y lo terminó matando. Los hijos del dueño del caballo, al ver que la esposa del dueño del sembradillo había matado a su padre, decidió también ellos agarrar el rifle y matar a la señora, esposa del dueño del sembradillo. Cuando esto sucedió, la comunidad se enojó. Toda la comunidad al ver esto dijeron, mira, qué injusticia. Mataron a una mujer. Y la comunidad entera se levantó y terminaron quemando la casa con los hijos del dueño del caballo. ¿De acuerdo? Y hasta ahí se acabó la historia. Qué aburrida la historia, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? El problema fue después. Después de que quemaron la casa, de que todo esta tragedia había pasado, empezaron a decir, mira lo que el diablo hizo. Empezaron a culpar al diablo, todos los de la comunidad, toda la gente, que el diablo sí es malvado. Y que mira lo que el diablo hizo. Y empezaron a señalar al diablo en todo momento. Y entonces salió el diablo a la escena y dijo, miren, yo no hice nada. Yo lo único que hice fue soltar al caballo. Yo no hice absolutamente nada. El diablo se lavó la mano y yo solamente solté al caballo. Quienes se mataron los unos a los otros fueron ellos. Yo no hice el trabajo. Ellos fueron los que hicieron el trabajo. ¿De acuerdo, iglesia? Yo quería arrancar con esta historia porque me llama mucho la atención. Porque yo te he mencionado muchas de las veces que nosotros siempre tendemos a señalar al diablo. Yo sé que es malvado, no lo vaya a malinterpretar. Y siempre tratamos de señalarlo a él en todo momento. Pero yo siempre he dicho que quien tiene la última palabra de las cosas somos nosotros, o sea, usted y yo. Claro, el diablo puede llegar hasta cierto punto, pero quienes somos los autores y lo que llevamos a cabo, el acto, somos nosotros, cada uno de todos los que estamos presentes en esta noche, ¿de acuerdo? Entonces, el diablo se lavó las manos y dijo, yo solamente solté el caballo y el resto la familia lo hizo. Y tenía razón, ¿sí o no? Solamente soltó el caballo. El resto de la persona, cada una de ellas, se quitaron la vida los unos a los otros. ¿De acuerdo, iglesia? Habiendo dicho esto, quiero que entendamos algo antes de arrancar, antes de llegar a lo medular en esta noche. Es que quiero que entendamos algo. Nosotros, en la vida, en lo espiritual, a través de las escrituras, nos muestra algo muy importante, que nosotros tendemos siempre a escuchar tres voces en nuestra mente. A través de las escrituras nos damos cuenta, la Biblia nos enseña sobre esto, que al menos nosotros estamos siempre peleando con tres voces en nuestra mente. Número uno es tu propia voz, o sea, tus propios pensamientos. Son pensamientos que constantemente tú los tienes. Es como una voz que resuena en tu mente constantemente. Esa es la primera voz. La segunda voz es la voz de Dios cuando Él te habla, cuando Él te enseña. Y número tres es la voz del diablo, ¿de acuerdo? Tres voces que normalmente nosotros estamos escuchando. De ahí de vez en cuando obviamente escuchamos la del diablo, ¿no? Pero más que todo escuchamos primeramente nuestro pensamiento, luego la de Dios y de ahí de vez en cuando la voz del diablo que resuena en esta mente. Ahora, el punto de esta noche es que nosotros lleguemos a un punto, saber, entender y comprender cuál es la voz o quién es la voz o de quién viene esa voz que nos está dirigiendo, que nos está dando dirección a nuestras vidas. Puede ser tu propia voz, tu propio pensamiento, puede ser la voz de Dios o puede ser la voz le vamos a llamar la cucaracha. ¿Qué te parece al diablo en esta noche? La cucaracha le vamos a llamar. Porque eso es lo que es, una cucaracha. Está vencida. ¿O no lo creen? Está vencido. Entonces son esas tres voces que normalmente nosotros escuchamos. Y diría yo, la más fuerte tendría que ser siempre la voz de Dios, la que siempre nos está dirigiendo en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando yo te hablo de que Satanás está constantemente a veces tratando las escrituras hablan y dicen que Satanás envía dardos a tu mente. Esto está en Efesios y habla que tira dardos a tu mente, diferentes tipos de dardos, pensamientos que tratan de atacarte. Por ejemplo, te vamos a hacer una prueba para que sepa que lo que estamos hablando es correcto. Si a usted se le viene el pensamiento de suicidarse, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿será que es la voz suya? ¿Será que es la voz de Dios? ¿O será que es la voz del diablo? Bueno, alguien que responda con seguridad, ¿no? Al menos.
Si a tu mente se vienen pensamientos de que te quieres quitar la vida, escuchas como una voz allá al fondo de tu mente que te dice, ¿para qué sirves? Quítate la vida, haz lo que seas, toma una sobredosis, pero desaparece de este lugar. Fácil, nosotros automáticamente sabemos, decimos, esto no viene de mí, porque ninguno de nosotros, incluso a veces pasemos por dificultades, ninguno queremos morir, o sí, ninguno quiere dejar a los seres queridos, ninguno quiere partir de esta tierra. Entonces no eres tú. Dios tampoco le interesa que tú te quites la vida, porque eso va en contra de él, ¿de acuerdo? Ahora, hay a uno que le interesa que te quites la vida, y esto es Satanás, es el diablo. Entonces, cuando tú escuchas ese pensamiento, tú sabes discernir y dices, esta voz que estoy escuchando no es la voz de Dios, ni tampoco soy yo mismo, es Satanás, es el diablo, ¿de acuerdo? Y que el Señor lo reprenda. Son pensamientos que llegan a nuestra mente y que a veces nosotros tenemos en nuestras manos la decisión, ¿de acuerdo? Claro, Satanás vino para matar, para robar, para destruir, pero insisto con esto, al final de la historia, Satanás solamente soltó el caballo, pero cada uno de nosotros tenemos la última decisión de lo que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo con esto, iglesia, o no estamos de acuerdo? Cada uno de nosotros tenemos la decisión al final de qué es lo que nosotros vamos a actuar. Ahora, no se te olvide lo que Efesios 6:12 habla, que nuestra guerra, que nuestras batallas no es contra sangre ni contra carne, sino que son contra potestades, contra huestes, contra demonios, contra espíritus inmundos, contra Satanás. La lucha no es nunca con el que está a tu lado, ¿de acuerdo? La lucha siempre es con el que está atrás de esa persona. Entonces, hoy en esta noche, habiendo ya dicho esto, quiero que meditemos en esto, en este mensaje, en este tema. El diablo está contratando. Quiero que sepa que Satanás no puede llegar más allá hasta donde Dios le diga, no puedes llegar acá. O sea, si Dios le pone un límite, él no puede pasar, no puede atravesar, pero es probable que él puede gritar a tu mente, puede tirar algún dardo para penetrar y hacerte hacer lo que él no puede hacer. Me estoy dando a explicar. Puede llevarte a un lugar donde él no puede llegar, pero que tú sí puedes llegar. O sea, te explico de esta forma. ¿Sabías que Dios nos usa a nosotros incluso cuando no nos necesita, como sus pies, como sus manos y como su boca en esta tierra? ¿Sí o no? Dios, incluso, y insisto con esto, aunque no nos necesita, Dios lo usa a usted y me usa a mí para hacer sus pies, para hacer sus manos y para hacer su boca en esta tierra. Ahora préstame atención a esto. Satanás, el diablo mentiroso, también necesita a alguien que le lleve sus pies, sus manos y también que usar su boca. ¿Me estoy dando a explicar? Satanás anda buscando siempre personas que trabajen con él. Y por eso es el tema. El diablo está contratando constantemente. Él pone la compañía del diablo contratando personas para que trabajen para mí. Y ojo con esto, Satanás no paga bien. Jamás, nunca. Satanás nunca te va a pagar bien. Por si alguien se pensó, voy a trabajar para él, nunca te va a pagar bien. Siempre te va a estafar, siempre va a sacar lo mejor de ti y te va a dar lo peor, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que entendamos esta parte, iglesia. Por ejemplo, ¿te recuerdas en el Evangelio de Lucas, capítulo 22? Préstame atención a esto. Las escrituras dicen que Satanás entró en la vida de Judas. Inmediatamente cuando Satanás entra y empieza a influenciar a Judas, Judas toma una decisión. ¿Y te recuerdas cuál fue la decisión que Judas tomó? Y dijo, ¿sabes qué? Ahora ya tengo lo que voy a hacer. Voy a ir donde los sacerdotes y voy a entregar a Jesús por unas monedas, un dinerito. Necesito dinerito. Voy a ir a entregar a Jesús. Pero en ese momento, en realidad, préstame atención, Satanás no podía hacerlo, pero necesitaba de un compañero a quien podía mandar y dirigirlo a hacer, ¿de acuerdo? Viene y usa a Judas, que después te voy a estar explicando las debilidades por las cuales esto pasa. Viene y usa a Judas para que Judas vaya, pero Satanás lo que hizo es influenciar a Judas, dirigirlo. Fueron los pies de Judas que fueron al templo donde los sacerdotes, obviamente dirigido por Satanás. Entonces prácticamente, prestame atención a esto, Satanás en ese momento, o sea, el diablo mentiroso, contrata a Judas
y le dice, te voy a mandar a que entregues al Señor, a que entregues a Jesús. La Biblia dice que Judas va y por unas 30 monedas de plata vende a nuestro Señor Jesucristo para que sea crucificado. ¿Te recuerdas? Hay otra historia en Juan capítulo 8, versículo 39 en adelante, donde Jesús habla con los escribas y los fariseos, este grupo muy conocido a través de las Escrituras. Y lo que habla con este grupo es diciéndole, mire, ustedes no son hijos de Abraham, porque ellos estaban necios, que eran hijos de Abraham por la fe. Y Jesús les dice, miren, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. O sea, en pocas palabras, tuvieran fe en Abraham. Y ellos se atreven a decir, no, pero es que no solamente Abraham, nosotros somos hijos de Dios, le dicen este grupo de personas. Cuando le dice somos hijos de Dios, Jesús ya va un poco más a profundidad. Él dice, no, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿te recuerdas? Y fue duro, eso que escucharon fue durísimo. ¿A quién le va a gustar decir que te digan tú eres hijo del diablo? ¿A quién le va a escuchar? No es un piropo, a nadie le va a gustar esto. Pero Jesús estaba hablando la verdad, porque dijo, si Dios fuera su padre, préstame atención, ustedes me reconocerían a mí. Pero en cuanto ustedes me quieren matar, las obras de Satanás están haciendo. Ojo con esto. Escuchen lo que dijo Jesús. Las obras de Satanás están haciendo. Prácticamente, vuelvo e insisto, lo que Satanás había hecho con este grupo de personas los había contratado para que trabajaran para él. Los había contratado bajo su mando para enviarlos y que mataran al Hijo de Dios. Satanás, iglesia, no se te olvide que Satanás es espíritu y necesita un cuerpo como el nuestro para tener contacto con la materia. Nosotros somos cuerpo que Dios ha creado materialmente y tenemos contacto con la materia. Entonces Satanás necesita usar una persona para ir y tener contacto con prácticamente la materia. En este caso, tener contacto con el mismo Cristo de la gloria, que era un hombre, o sea, era Dios, pero cuerpo de hombre, ¿de acuerdo? Cuando yo pienso esto, me vuela la cabeza. Yo digo, verdaderamente debemos de prestar muchísima atención. Yo te decía al principio, debemos de saber reconocer bajo qué voz nosotros estamos siendo dirigidos. Cada uno, jóvenes, adultos, ancianos, todo lo que estamos aquí presentes. ¿Cuántas veces yo me he equivocado y digo, mira, que la voz que escuché, y de repente actúo bajo esa voz y digo, me equivoqué, no era Dios, no era Dios, ya después de haber cometido el error? A usted no le pasa porque usted es extra espiritual, solo a mí me pasa. No, en serio, a veces llegan pensamientos y dicen, no era, o sea, esto, o a veces puede reconocer y dice, esto no viene de Dios, este es alguien más hablándome, que quiere usarme como su títere, quiere contratarme, pero yo ya tengo a alguien para quien yo trabajo, ¿de acuerdo? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, las Escrituras dicen en Mateo 16, donde nosotros leímos, que en una ocasión Jesús se sienta con todos sus discípulos. Cuando se sienta con todos sus discípulos, les empieza a contar y a narrar, a explicar de las cosas que iban a pasar cuando él llegara a Jerusalén. Les empezó a hablar y decir que cómo a él le iba a tocar padecer delante de los ancianos, delante de los sacerdotes, delante de los escribas, delante de los fariseos, de cómo a él lo iban a maltratar, de cómo a él lo iban a crucificar, pero añadió algo al último. Y él dijo, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Te recuerdas? Jesús lo dijo. Todos los discípulos escuchando atentamente y todos quedaron atentos a lo que Jesús había dicho. Pero de repente alguien levantó la mano. Dijo, Señor Jesús. ¿Sabes quién era, iglesia? A ver, dime, Pedro. ¿Qué quieres? Sí, ¿podemos tener un minutito a solas? Y Jesús dice, claro que sí, Pedro. Tengamos un minutito a solas. Dice las Escrituras que Pedro se lo lleva a solas a Jesús y empieza a reconvenirle. O sea, empieza a decirle, Jesús, ¿cómo? ¿Vuelve a repetir lo que acabas de decir? Y Jesús le dice, sí, es que me es necesario ir a Jerusalén y padecer delante de los sacerdotes, delante de los ancianos. Me van a crucificar, voy a padecer, pero el tercer día voy a resucitar. Y es aquí donde Pedro entra y dice, no.
¿Cómo lo que está, qué está diciendo Jesús? ¿Está diciendo que vas a sufrir? ¿Está diciendo que vas a dejar que te maltraten? ¿En serio vas a permitir esto? ¿Cómo vas a permitir semejante cosa? Le dijo Pedro. Cuando Jesús sabía, préstame atención, a lo que él había venido. ¿Sabes a lo que había venido Jesús? A entregar su vida por nosotros. Esa era su misión. Y cuando Pedro habla de esta manera, nosotros lo tomamos normal, pero Jesús, como lo sabía todo, no lo toma normal. Él supo entender y discernir de dónde era que provenía esa voz que estaba escuchando, ¿de acuerdo? Y entonces él no contrarresta a Pedro porque él sabía que no era Pedro, era quien estaba detrás de Pedro en ese momento, influenciando con algún pensamiento. Y ya vamos a llegar a esto, porque en ese momento Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Pero quien estaba hablando era Pedro, no era Satanás, era Pedro. Mas sin embargo Jesús supo discernir y supo saber quién era el que estaba hablando a través de Pedro, y era Satanás. Aléjate de mí, Satanás. O sea, porque me eres tropiezo, eres estorbo a la misión que yo traigo de parte de mi Padre. Y aquí da la razón por la cual, escuche bien esto, presta atención, y lo vamos a leer todos juntos. Ahí donde leímos el versículo 23 dice, mira, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Y dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mira, préstame atención a esto. Ya vamos a entrar en lo medular, en lo que me gusta a mí muchísimo. Pero acá Jesús prácticamente revela la verdad del por qué también Pedro estaba siendo influenciado a través de esa voz de Satanás. Y Jesús lo revela, no solamente que Satanás ponía la mirada en las cosas del hombre, sino en el momento que Pedro puso la mirada en lo que él sentía, lo que era mejor para él, entonces Satanás se aprovechó y dijo, acá voy a aprovechar para susurrarle y decirle que le diga esto, que hable así. Jesús dijo, me eres estorbo, o sea, apártate, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de arriba, no en las cosas de Dios. Ahora, préstame atención, iglesia. ¿Estás listo o no estás listo? ¿Con anestesia o sin anestesia? En el momento que el ser humano aparta la mirada de las cosas de arriba y celestiales y las ponemos en las cosas de los hombres, o sea, terrenales, temporales, corremos más riesgo, nosotros los creyentes o cualquier persona, corremos más riesgo de que podamos ser influenciados por la voz que nosotros escuchamos. Me refiero a la voz del enemigo. Desde el momento que un creyente aparta su mirada de las cosas eternas, las cosas celestiales, ya no le importan como verdaderamente deberían de importar, tendemos y corremos más riesgo de que aquellas personas que tienen su mirada en las cosas celestiales. Pedro por un momento, y Pedro era un hombre que servía de todo corazón a Jesús, pero claro, como todos, tuvo sus errores. Y en el momento que él se desenfocó, en este preciso momento, que él se desenfocó en el propósito, en las cosas celestiales por las cuales Jesús había venido, entonces Satanás se aprovechó y lo influenció para que le dijera, ¿cómo lo vas a hacer? Es aquí donde Jesús establece una verdad y escríbela en tu corazón, escríbela en las tablas de tu corazón, llévalas, átalas a tu cuello. Nunca te desenfoques en las cosas celestiales por enfocarte en las cosas terrenales, porque vas a correr riesgo, ¿de acuerdo? Vas a correr riesgo que seas confundido, trastornado e influenciado por el enemigo con su voz para hacer muchas cosas. Entonces, desde el momento que un ser humano pone las miradas en las cosas terrenales, corremos riesgo. Hay una historia, cuando yo meditaba en esto, decía, ¿cuánta verdad hay? En Números capítulo 22, que te lo dejo de tarea, que creo que cuando te lo dejo de tarea lo lees, ¿o no? Bueno, mira, mejor ni digo nada, ese es otro tema para otro día. Siempre digo, te lo dejo de tarea y nunca lo lee, nada lee. Pero bueno, en Números 22 hay una historia. ¿Te la puedo contar o no te la puedo contar? Mira cómo nosotros los seres humanos, cuando nuestras intenciones o nuestra mirada está puesta en lo que vemos, vamos a ser más influenciados por esa voz, ¿de acuerdo? Las escrituras narran en Números 22 que había un profeta de Dios llamado Balaam. Que es las escrituras que Dios le hablaba
que de hecho, ya te lo voy a contar, cuando él bendecía, aquellos eran bendecidos. En cierta ocasión, el pueblo de Israel que salió de Egipto venía peleando en contra de los reyes, de todos los amorreos, y los había destruido. Y una noche acamparon acamparon enfrente de una tierra de los moabitas, de Moab, de los madianitas, de todos esos que estaban allí, acamparon. Y cuando el rey de esta tierra se dio cuenta de que Israel, el pueblo de Israel estaba acampando, tuvo temor, tuvo miedo. Préstame atención a esta historia. Tuvo miedo y dijo, yo necesito hacer algo. He escuchado que Israel, Dios le ha entregado a estos pueblos. Los próximos somos nosotros. Entonces necesitamos hacer algo. Y este rey se llamaba, parecido a Balaam, se llamaba Balac. No te pierdas eso, no nos vamos a perder. Balaam y Balac, ¿de acuerdo? Entonces el rey Balac, ya cuando tuvo miedo, dijo, yo necesito hacer algo. Y dijo, yo conozco a un hombre, a un profeta llamado Balaam, que cuando él bendice, aquellos son bendecidos. Y cuando él maldice, aquellos son también maldecidos. Entonces, Balac, el rey, bajo el temor, decide tomar una decisión y dice, voy a mandar a llamar a Balaam porque quiero que me maldiga a este pueblo que está delante de mí. Ojo con esto, iglesia. Lo que Balac no sabía es que ese pueblo que estaba ahí acampando delante de esa tierra era un pueblo escogido por el Dios que hizo los cielos y la tierra. Era un pueblo escogido. Y la Biblia dice que Balac agarra a algunos de sus soldados, algunas personas reconocidas, y les dice, vayan donde Balaam, llévenle estos regalos. Mira, comprarlo quería. Llévenles estos regalos, preséntense delante de él y díganles lo que yo les mando a hacer. Díganle que hay un pueblo acampando delante de mí, a lo cual yo quiero que él venga y los maldiga, porque yo sé qué tipo de pueblos son. Llegan aquellas personas reconocidas donde Balaam el profeta van en camino, y cuando llegan a donde Balaam dice, ok, lo reconoce y dice, ustedes vienen de Balac, ¿qué es lo que Balac quiere de mí? La Escritura dice que ellos dijeron lo mismo que Balac les había dicho que les dijera. Balaam, préstame atención a esto, qué hermoso es esto. Balaam dice, ok, espérenme un minuto, espérenme aquí, voy a consultar a Jehová, o sea, a Dios. Y después de esto, hablamos y lo que él me diga que yo haga, eso voy a hacer. Mira, bien espiritual se escucha hasta el momento cuando Balaam dice esto, ¿no? Lo que Dios me diga, eso voy a hacer. Así que espérenme un minuto, voy a hablar con él. La Escritura dice que Balaam va a la presencia de Dios y empieza a hablar con Dios con respecto a este tema. Dios le pregunta a Balaam, ¿quiénes son esos hombres que están ahí esperando? Ya Dios sabía, ¿no? Pero quería que saliera de la boca de Balaam. Y Balaam le dice, sí, son servidores de Balac, que vienen con el propósito que ellos están buscando que yo vaya a sus tierras y maldiga a un pueblo que está delante de ellos. A ver, ¿qué tú dices, Dios? Le dice Balaam. ¿Te puedo seguir contando la historia, iglesia? Y en ese momento, Dios le dice a Balaam, detente. Tú no me vas a maldecir a ese pueblo. De hecho, no lo puedes maldecir. ¿Sabes por qué? Porque ese pueblo ya es bendito. Ya es bendito. O sea, ya era bendito por él, ya lo había bendecido él, era su pueblo escogido, era Israel, iglesia. Balaam dice, entiendo. Perfecto, comprendo el mensaje. Sale y ahí estaban aquellas personas esperando a Balaam. Cuando Balaam sale, todos se pusieron de pie y dijeron, ¿qué te dijo Dios? No puedo maldecir a ese pueblo porque ya es bendecido por él. Entonces los mensajeros, claro, no iban a pelear en contra del profeta. Reconocen y dicen, perfecto, vamos a retirarnos. Se retiran de regreso en camino hacia donde Balac, su rey, y le explican todo lo que pasó. Cuando Balac empieza a escuchar la historia, dice, ¿cómo? ¿Repite de nuevo? Sí, Balaam dijo que no puede maldecir a ese pueblo porque ya es bendito.
No puede ser así, dijo Balac. Yo necesito que Balaam maldiga a ese pueblo. Préstame atención a lo que está a punto de pasar en la próxima historia. Cerramos telón, abrimos otro telón. ¿Qué te parece? Y dice Balac, ¿cómo que dijo que no? Dice las escrituras que Balac manda a llamar personas más de saco y corbata, o sea, más reconocidas, más elegantes, más bien presentadas, y dice ustedes, ya no los soldados, ya no estas personas, ustedes. Y le empieza a mandar más tesoro, más valioso que lo que mandó por primera vez. Préstame atención a esta historia porque está a punto de ponerse más interesante. Balac agarra a personas más supuestamente interesantes y superiores y los manda con regalos más cargados y más valiosos delante de Balaam el profeta, diciéndole, te voy a honrar si me maldices a este pueblo. Yo quiero que me lo maldigas, te voy a honrar. Préstame atención. Si usted hubiera sido el profeta Balaam, ya usted le dijo que no, ya se fueron. De repente a los días, usted ve por allá muy lejos que viene otra compañía de personas y se da cuenta que son personas de traje, personas que vienen en camionetas de lujo, personas que traen los carros últimos modelos. Aparte de eso, usan un reloj Gucci, gocho Gucci, usan de todo, bien presentado. Usted dice, pero ¿qué gente es esta? Y cuando se bajan, traen maletas de paquete de a $100 y te dicen, mira, todo esto es para ti. Balac te lo manda y dice que te va a honrar si tú maldices a este pueblo. Ojo con esto. Pues aquí nos detenemos un minuto. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Balaam? No lo puede maldecir porque ese pueblo ya es bendito, ya es bendecido. ¿Qué es lo que hubiera hecho usted? Usted como a veces nosotros somos espirituales, ¿no? ¿Qué es lo que hubiéramos hecho? No, ya Dios me dijo que no, vete con tu dinero y váyanse para allá, ¿sí o no? Los hubiéramos deshecho, creo que hubiéramos hecho esto. Uno me miran con duda por ahí, otro dice, no, Byron, yo no he hecho nada. Yo creo que eso hubiéramos hecho nosotros. Balaam, sin embargo, es aquí donde empieza, préstame atención a esto, es aquí donde empieza a lo del diablo está contratando. Porque Balaam, al ver cómo lo iba a honrar con tanto dinero, no lo dice la escritura, pero más adelante lo explica y lo habla. No lo dice exactamente en los primeros versículos del capítulo 22 de Números, pero sí más adelante lo habla. Cuando Balaam ve esto, dice, ok, no perdemos nada no lo dice así, pero yo te lo voy a traducir, ¿qué te parece? No perdemos nada con preguntarle una segunda vez a Dios. Siéntense, por favor, vamos a preguntarle. Tal vez Dios ya cambió de pensamientos. Tal vez Dios se arrepintió. Tal vez Dios cambió de humor. Tal vez estaba enojado el otro día y hoy está feliz. Y Balaam decide ir a preguntarle de nuevo a Dios. Balaam va a la presencia de Dios y Dios empieza a hablar con él. Cuando Dios empieza a hablar con Balaam, ya Dios le había dicho que ese pueblo no iba a ser maldito, sino que ya era bendito, ¿de acuerdo? Ya Dios había visto el corazón de Balaam que venía a consultar de nuevo por el money que había visto por allí, ¿de acuerdo? Entonces Dios en este momento le dice a Balaam, ve con ellos. Mira, acá es confuso porque Dios aprueba a Balaam y le dice, ve con ellos, como quien le está diciendo, ve a ver qué es lo que vas a hacer. No los vas a maldecir, pero ve con ellos. Entonces en ese momento Balaam decide emprender viaje hacia Balac, pensando que Dios estaba cambiando de pensamiento y en su momento iba a hacer algo en contra del pueblo de Israel, ¿de acuerdo? La Biblia dice que agarra, yo le llamo a esto un burrini. ¿Usted sabe lo que es un burrini o no? Un burrito, pues, pero como Lamborghini, ¿sí me entiende? Un Ferrarini, un burrito, agarró un burrito, un asno, dice las escrituras, agarró un asno, se montó sobre su asno y de camino hacia donde Balac. En camino iba, cuando de repente la mula o el burro, como usted le quiera llamar, el asna, se frenó.
Digo, ¿y usted sabe las espuelas o no? Las que se ponen acá para apoyar a la burra o los caballos. Y empezó a hacerle acá. ¿Y por qué no te mueves, burra? Y la burra, en vez de seguir recto, se apartó del camino y rodeó. Y le pareció curioso a Balaam. ¿Qué le pasará? ¿Se está enloqueciendo mi burra? Siguiendo el camino, más adelante las escrituras dicen que estaba un camino aún más angosto, pero que aún había espacio por donde pasar al lado. Y de nuevo, de repente, la burra, el asna, se frena de nuevo. Dice, ¿qué está pasando? Dice Balaam con esta burra. Ya no quiere atenderme, ya no quiere obedecerme. Y la burra vuelve a hacer lo mismo y rodea y se vuelve a incorporar al camino. Más adelante dice las escrituras que llegó a un camino tan angosto que no podía caber otra persona, solamente la burra y él iba montado encima. Préstame atención, ¿te lo puedo contar o no te lo puedo contar? Hermano, no solo de burra, habla, ten paciencia, préstame atención. En este momento, las escrituras dicen que llega a cierto punto donde la burra de nuevo se vuelve a frenar. Y dice, esto ya no me está gustando, esta burra creo que le falta un mantenimiento, se está frenando muy de la nada. Y la burra empieza a hacer ciertos movimientos al tal grado que como no había espacio, quizá quería pasar por otro lado y lo presionó a la pared y le presionó y le molestó la pierna a Balaam. Lo presionó y Balaam se enoja y empieza entonces a golpear a la burra de tanto enojo. Dice, ¿qué te pasa, burra? ¿Por qué estás actuando de esta manera? Ahora préstame atención. La burra miraba algo que Balaam no estaba mirando. ¿Y sabe lo que la burra miraba? Te lo puedo contar. Estaba mirando a un ángel que tenía una espada desenvainada que iba a matar a Balaam por la desobediencia. Escuche bien, cuando Dios le había dicho, no vas a ir, o sea, no puedes maldecir a ese pueblo, y el necio que por el dinero, te voy a preguntar una segunda vez. Entonces Dios le dijo, ve, pero más adelante el ángel lo estaba esperando. ¿Sabes para qué? Para matarlo. Y la burra ya le había salvado 2 veces la vida a este profeta Balaam. Mira, escuchaba más la voz de Dios a esta burra que el profeta, ¿no? Bueno, es un decir, no para nosotros, es para otra iglesia. Pero bueno, y entonces la burra se frenó por tercera vez. Y cuando la empezó a golpear, dice la Biblia, que Dios le abrió la boca a la burra. Así que no tengas miedo si un día una burra te habla. Y la burra le dice, hey, detente. ¿Qué fue eso? Detente. ¿Cuántos años te he servido? Y nunca he hecho esto. ¿Tú piensas que lo hago por gusto? ¿No miras ese ángel que está delante de ti? La burra, iglesia, la burra. Y la iglesia dice que en ese momento Dios le abre los ojos a Balaam para que pudiera ver, y vio al ángel con la espada desenvainada. Y en ese momento Balaam se postró delante de Dios y dijo, Señor, he pecado. En ese momento se arrepintió Balaam. En ese momento decidió retraerse de los pensamientos que él estaba teniendo. La burra le habló, iglesia. La burra sabía escuchar más la voz de Dios que el profeta Balaam. ¿Será que a veces la burra escucha más que nosotros o qué? Bueno, puede ser, dice uno por ahí. Puede ser, ¿sí o no? Entonces, mira lo que está a punto de pasar. Mas, sin embargo, Dios le dice, ve dónde está Balac, pero escucha bien lo que te voy a decir. Solamente le vas a decir lo que yo te diga que digas. No vas a decir nada más. Vas a decir lo que yo diga que digas. La Biblia dice que Balaam llega donde Balac y dice, hola, my friend, hola, porque creo que hablaba un poco inglés también. Hola, amigo, hola, my friend, mira, aquí te he estado esperando, ¿por qué no querías venir? Dices, por allí algunos problemitas, no quería decir que la burra le había hablado, no quería decir. Por ahí algunos problemitas, mira, ¿qué está pasando? Mira, ahí está un pueblo. Ahí está un pueblo que son los israelitas, creo, y he escuchado su fama, pero ¿sabes qué? Quiero que tú los maldigas, porque cuando tú maldices, son malditos. Cuando tú bendices, también son bendecidos. Así que quiero que me lo maldigas. Ya todo había estado planeado. Dios le había dicho a Balaam, vas a decir lo que yo te diga. De tu boca va a salir, escucha bien, todo lo que yo te diga que digas. Y en ese momento, Balaam le dice a Balac, prepara
7 altares, vamos a comunicarnos con Dios a ver qué Él nos dice. Presentaron sacrificio delante de Dios y Dios le empieza a hablar a Balaam y todo lo que Dios le hablaba a Balaam era pura bendición para el pueblo de Israel, pura bendición. Cuando Balaam salía, ahora sí, ¿qué es lo que te dijo Jehová? Le decía Balac, y empezaba a hablar solo bendición a favor del pueblo de Israel. Entonces Balac, a escuchar esto, decía, no, es que no está funcionando el truco, no está funcionando, no me estás entendiendo, Balaam. Tú lo que estás haciendo es bendiciendo al pueblo, yo te estoy diciendo que lo maldigas. Vamos a consultar a Jehová. Volvían a consultar a Jehová, préstame atención a esto, volvían a consultar a Jehová y Dios le volvía a decir que dijera bendiciones y Balac se enojaba aún más. Balac, el rey, se enojaba y decía, ¿cómo? No me estás entendiendo. No me estás entendiendo. Yo quiero que tú lo maldigas, no que no lo bendigas. Y por tercera vez, iglesia, volvieron a hacer sacrificio a Dios y Dios declaró la bendición más grande sobre aquel pueblo. Y la bendición más grande que declaró sobre aquel pueblo dijo, mira, aquel que te bendiga, bendito será, y el que te maldiga, maldito será. Cuando Balac escuchó esto, ya no hayó qué hacer. Se quedó obviamente, creo, con los brazos acá arriba porque ya era serio. El Dios de los cielos y la tierra dijo, el que te bendiga, Israel, bendito será, y el que te maldiga, maldito será. Con eso acabó las buenas palabras que traía. Ya Balac obviamente no pudo hacer nada en ese momento. Balaam peor, Balaam solamente hablaba de parte de Dios en ese momento. Ahora, pero quiero llegar al punto, lo que yo quiero llevarte en este momento. Préstame atención. Dios está dispuesto a usar tu boca, ¿de acuerdo? Tu mente, tu corazón, tus manos, tus pies, para que tú bendigas a la persona, para que de tu boca salga palabra de bendición y no palabra de maldición. Siempre, siempre. Que desde tu boca salgan palabras que bendigan a las personas que te escuchan. No palabras que maldigan, no palabras que hagan sentir mal a la otra persona, sino que palabras que las edifiquen y que las transformen. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces, en este momento, Satanás contrató a Balaam desde el principio. Cuando Balaam intentó preguntarle a Dios por segunda vez, en ese momento fue contratado, ¿sabes por quién? Por el diablo. Porque empezó a operar, escuchen bien esto, no desde ahora de la voz de Dios, sino desde el punto de qué es lo que yo voy a recibir a cambio. Jesús dijo, tú me eres de estorbo, Satanás, porque pones la mirada, ¿dónde? En las cosas de los hombres, en las cosas terrenales. Balaam empezó a ser influenciado, ¿cuándo? Desde el momento que puso la mirada en los tesoros que le traían. La primera consulta fue eficaz. La primera consulta Dios le dijo, no lo maldigas. La segunda consulta ya Dios le dijo, ve, pero allá adelante estaba el ángel para quitarle la vida. Todo esto porque él empezó a obrar y a operar bajo la dirección del enemigo, porque quería maldecir ¿a quién? A los israelitas. ¿A cambio de qué? De dinero. Iglesia, la maldición ¿de quién proviene? ¿Quién quiere maldecirte? Satanás. ¿Quién quiere bendecirte? Es Dios. ¿De acuerdo? Quien quiere verte bendecido, quien quiere verte a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia bendecido, ¿quién es? El Dios que hizo los cielos y la tierra. Quien quiere verte destruido por el suelo, por lo más bajo, maldecido, lo más tirado por el suelo, ¿quién quiere verte así? Es Satanás. Es el diablo. ¿De acuerdo? Entonces en ese momento Balaam fue contratado por Satanás y más adelante, unos capítulos más adelante del capítulo 22, iglesia, está en el capítulo 31 de Números. La Biblia nos revela algo, un punto más grande de que nosotros nos damos cuenta, porque hasta el momento donde te he contado la historia, todo quedó bien. Balaam quedó como bueno, un profeta que se arrepintió. Pero te cuento el lado oscuro de esta historia, o no te lo cuento, iglesia, o lo quedamos aquí y nos vamos para la casa. Te cuento el lado oscuro. Las escrituras revelan en el capítulo 31 de Números, la historia está empezando del capítulo 22 de Números. Ahí empieza la historia de Balaam. Pero en el capítulo 31 de Números, las escrituras narran que Balaam los aconsejó por última vez
¿Y sabe lo que le dijo a Balac? Yo me pregunto, ¿por qué Balaam habrá hecho esto cuando ya Dios le había dicho no los pueden maldecir? ¿Sabes lo que quería Balaam? Mira acá, mani. Quería dinerito, quería honra de dinero, quería oro, quería plata. Y dice las escrituras que por el consejo de Balaam, los israelitas pecaron. ¿Sabes? Prácticamente te lo voy a poner de esta manera para que me entiendas. Balaam le dice a Balac, yo no puedo maldecir a ese pueblo. Dios al contrario ya lo bendijo. Pero te doy un consejo. Imagínate. A ver, le dijo, obviamente Balac le encantaba ese consejo que iba a recibir de parte del profeta porque quería ir en contra de los israelitas. Y le dijo, ¿cuál consejo me das? Levanta mujeres de tu pueblo y envía a los israelitas para que pequen con ellas. Y que esas mujeres, porque mira, date cuenta, uno cuando se enamora, iglesia, pierde la cabeza. Si te dice tu novia a veces, tírate de ahí, a veces uno se tira. ¿Sí o no? No, en serio, cuando cuando por primera vez estás enamorado, yo digo, a veces hace hasta lo que no debería de hacer. Y las escrituras narran que cuando los israelitas, préstame atención, las mujeres llegaban y los inducían, pecaban con ellas, y esas mujeres los traían a sacrificar a sus dioses con de pequeña. Y esto delante de Dios fue abominable. Y entonces se enojó en contra de los israelitas. Mira Balaam, qué perverso era. Le dijo, no lo podemos maldecir, pero te doy un consejo. ¿Qué consejo? Manda a mujeres de tu pueblo que los seduzcan y que pequen con ellas. De esa manera que los vas a hacer caer, le dijo Balaam. Y quizás en ese momento Balac lo honró. Iglesia, dos opciones tenía Balaam. Hubiera quedado, las escrituras hablan que más después lo matan. No quedó como el profeta de Dios, mira qué admirable fue. No quedó como esto. Quedó como un hombre que se dejó sobornar por Satanás, contratándolo con dinero. En vez de ser voz de Dios, empezó a ser voz del diablo. Fue contratado por Satanás, dando un consejo que hizo pecar al pueblo israelita para que Dios se levantara en contra de ellos. Cuando yo meditaba sobre esto, iglesia, hay que nosotros tener muchísimo cuidado. Nosotros podemos ser ya sea la voz de Dios en esta tierra, o podemos ser la voz de, que ni lo quiero mencionar, de la cucaracha. Una de dos. Bueno, tú estás jugando. No, yo no estoy jugando. Yo no estoy jugando con esto. Yo me pregunto, vamos a hacernos un examen. ¿Qué te parece? Me gustan los exámenes a veces. Si tú te pones a meditar en tu día a día, solo un examen. ¿Qué tipo de palabras o qué tipo de intención hay en tu corazón día con día? ¿Y cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Son palabras que hieren, que maldicen, que hacen sentir mal a las personas, que las hacen llorar, que las hacen sentir por el suelo? ¿O son palabras que edifican, que transforman, que bendicen y que ayudan a seguir adelante? Cuando nosotros tenemos a meditar en esto, ahí podemos darnos cuenta de quién verdaderamente nos está susurrando, iglesia. Yo he pensado esto muchas de las veces, y las escrituras hablan y dicen que nosotros los hombres podemos controlar grandes naves, muchas naves grandes, los barcos grandes los controlamos, pero hay una cosa que a nosotros a veces nos cuesta controlar. ¿Lo digo o no lo digo, iglesia? Ya lo dije, ¿no? Es la lengua. Nos cuesta controlarla. Y el enemigo se aprovecha de eso. Él quiere llegar a tu mente, sembrar un dardo acá para usar tu lengua, no para bendecir, sino para maldecir. Si nuestras palabras, iglesia, que salen constantemente, día con día, hacia nuestras esposas, esposos, hijos, hijas, familia, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. Si nuestras palabras constantemente, tú te das cuenta que no producen nada bueno y bendicen a aquellas que te escuchan, probable que no está siendo influenciado por la bendición de la palabra de Dios para bendecir a aquellos que te escuchen. Si mis palabras hieren, lastiman, hacen sentir mal a las demás personas, no piense que Dios te está revelando esas palabras, iglesia.
Es el enemigo que está tratando de usar tu boca. Es el enemigo que está tratando de contratarte para su compañía, para usarte y operar en esta tierra en contra de las demás personas. ¿Cuántas personas allá afuera te maldicen? Desean lo peor para tu vida. Pero a nosotros no se te olvide que somos el pueblo israelita espiritual. Usted ya es bendito. Usted ya está bendecido por Dios. Por eso que usted no tenga miedo. Es que mira que el diablo me anda persiguiendo. Ya Dios está con usted. Aunque se levante cualquier persona maldiciendo, nunca se te olvide, iglesia. Nunca se te olvide que nuestra lucha, que nuestra guerra, que nuestra batalla no son contra sangre ni carne. Son en contra del enemigo, ¿de acuerdo? Ahora, el punto de esta noche, estamos ya casi en la recta final, amados hermanos. El punto de esta noche es entender y comprender cuál es la voz que a nosotros nos está dirigiendo en nuestro diario vivir. E insisto con esto. Si mis palabras son palabras que bendicen, transforman, edifican, entonces tú estás escuchando la voz de Dios constantemente y a veces nos damos cuenta. Pero lo único, y volteamos atrás y nos damos cuenta que todos los días mis palabras están hiriendo a alguien. No hay nada que edifique en mis palabras. Es probable que necesitamos detenernos un minuto hoy en este domingo y decir, bueno, Señor, ¿quién me ha contratado para hablar estas cosas? Hay personas que con su lengua ya encendieron un fuego y después queremos apagarlo. El fuego ya hizo daño, ya hubo un incendio, ya quemó algo con las palabras que usamos. Pero fue alguien que nos susurró. Las personas a veces le quitan la vida a alguien y dice, ¿cómo? No me di cuenta. Claro, te contrató el enemigo para hacerlo. Nos damos cuenta, iglesia, que cuando llegamos a este punto, e insisto, el enemigo va a tener más oportunidades de hablarnos y de contratarnos cuando ponen las miradas en las cosas terrenales y pasajeras. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios constantemente y ser dirigido por Él? Pon la mirada en las cosas celestiales. Hay una escritura que me encanta muchísimo y es con la que quiero terminar, en Juan 10:27. El Evangelio de Juan 10:27, Jesús dijo, miren, Él habló unos versículos antes diciendo que Él era el buen pastor. Y en el versículo 27 del capítulo 10 de Juan, Él dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco a ellas y ellas me conocen a mí, dijo Jesús. Solo quien tiene la capacidad de escuchar esa voz son las ovejas. Ese es el punto. Eso es lo que quiero llegar y cerramos con esto, iglesia. Todos nosotros queremos que Dios que hizo los cielos y la tierra sea el que nos esté hablando constantemente y que seamos verdaderamente personas que fuimos transformadas. Personas que constantemente sea la voz de Dios fluyendo a través de nosotros y no la voz del enemigo. Imagínate que dijera Jesús, apártate de mí, Satanás. No quiero eso yo para mí. Yo quiero que me diga, ven, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Yo quiero ser esa persona. Hoy en esta noche nos vamos a detener un minuto y nos vamos a pensar un poco. Vamos a decir, ¿qué es la voz que yo escucho día con día? ¿Hacia qué punto estoy siendo direccionado? 70% de mis palabras, de lo que yo hablo, maldicen, hacen sentir mal, hieren. Entonces necesitas detenerte un minuto hoy en esta noche. Necesitamos, iglesia, volver a entender que somos ovejas, porque las ovejas son las que escuchan la voz del buen pastor. Las ovejas son las que escuchan la voz del pastor que guía. Y dijo Jesús, ellas escuchan mi voz y ellas me siguen. Qué hermoso es esto. Verdaderamente, cuando nosotros llegamos a este punto, notamos la gran importancia del ser humano. Reconocer y entender que solamente la voz de Jesús es la que debería de penetrar nuestro interior, nuestro ser, nuestra mente todos los días de nuestras vidas. Byron, ¿por qué dices esto? Porque es la voz de Dios, es la voz de Jesús que trae vida
y vida en abundancia, que trae esperanza, iglesia, y vida eterna. Es la voz de Jesús que nos da esperanza, iglesia. Es la voz de Jesús que nos levanta cuando nos sentimos lo más bajo. Así que en vez de ser contratado por este diablo mentiroso, mejor hoy en esta noche vamos a decir: quiero ser contratado por el Jesús de la gloria, aquel que me llamó, al que hizo los cielos y la tierra. Iglesia, si lo crees conmigo, dale un fuerte aplauso a Dios y ponte de pie en esta noche. Vamos, pero que sea fuerte.